En la línea de puntos, aclaró. Ah, sí, dijo ella. Se sentía vencida. Hoy a las 19 te presentas en el grupo. Te queda el día libre. Puedes ir a descansar si querés. Y no te preocupes, que esto llega hoy mismo. Después veremos cómo llevamos a cabo la denuncia como corresponde. Otra vez Lelia escuchaba la voz de la voluntad ajena, decidiendo su vida. Tal vez en absoluta coincidencia con la suya. Tal vez no. ¿Tenía acaso aquel margen de libertad que determina que nuestras decisiones se vuelven legítimamente nuestras, es decir, elegidas, meditadas y fundamentalmente deseadas por nosotros? Más allá del espectro de lo razonable, ¿qué parentesco había entre aquellas acciones y su persona? Sintió un nudo de soledad. El mundo era frío y ella estaba sola junto a su hija. La cotidianidad corrosiva, el laxo e inespecífico transcurso de una historia que bosteza en sus anécdotas y se justifica en sus circunstancias. Así imagina la mujer del bar que sucede el tiempo, el curso del olvido que es la pausa de la historia. ¿O de qué otra manera deberíamos llamar al lapso insignificante en el que la historia de 3 décadas se une para dar a luz la muerte de las ideologías? ¿Qué gran parodia ha encendido sus fuegos artificiales para escupir sus luminosas bendiciones sobre la inmaculada estatua de la libertad, sobre la Atenea de los ojos vendados, sobre la pasionaria del gorro frigio? Libertad, justicia, democracia. Las 3 grandes utopías de la modernidad son femeninas, piensa. Ahora que bebe la atmósfera posmoderna y al mismo tiempo colonial del Petit Colón, con sus retratos de Tita Merello, de Cadícamo, sus antiguas choperas, su empapelado antiguo, todos aquellos irrefutables signos de un pasado menos desventurado. ¿Qué quedará de nosotros? ¿Qué nos dejará sin huellas de violación en el fin de estos tiempos? La mujer de cabello rojizo se hunde en el asiento. Contempla tristemente la plaza Lavalle, arbolada, mientras más allá el soberbio palacio de justicia impone las reglas de un poder omnímodo. ¿Podría alguien imaginar que dentro de aquel mausoleo de la salvación de todos los pecados se mueve un submundo entre los ventanucos, rejas y paredes de un mórbido verde, una larga galería de oficinas, de luces fluorescentes y espásticas? ¿Cuál es la alquimia de la infamia? Se preguntaría tiempo después la mujer de cabello rojizo. ¿En qué transmutaban aquellos impecables fabricantes de expedientes, ajedrecistas del bien común? ¿Qué quedaba de ellos cuando arreciaba la noche y no había espejos que pudieran equivocar en su reflejo el cuerpo de lo verdadero? Frases al azar en la atmósfera asfixiante, como moscardones que zumban alrededor de su mesa. Deberíamos poner una denuncia penal. Mandalo como hecho nuevo. Una cautelar y listo. Doctor, doctora. Las risas amarillas flotan como el siniestro gato de Alicia en una pesadillesca incongruencia. Cautelar. Sonríen los efímeros rostros que se deshacen de miel rancia a cada saludo halagüeño. Oficina lustrosa a un costado de la mesa de entrada del juzgado. Sobre la puerta reza un cartel. Departamento de Insanía. Quien entra allí no sale. Estaba escrito, o lo dijo el cuervo, posándose luego sobre su hombro.
la noche que comprendió la intrínseca naturaleza de los miembros del otro tribunal, aquel del infinito pasillo parpadeante de las catacumbas. O tal vez solo fue un sueño. Esperar. Dejar que decantara su furia, pensó. Pero lo que era seguro, se dijo con firmeza, es que no dejaría de volver al Palacio de Justicia y efectivamente efectuaría la denuncia, la verdadera denuncia. Tomó su tapado, arregló su cartera, llamó al mozo, pagó prolijamente y se retiró. Caminó por la plaza Lavalle mirando con ansias las inocentes señales que le brindaba la naturaleza. Un atisbo de inocencia, eso era exactamente lo que buscaba. Aquello que pudiera relatarle un mundo más allá de aquel que le referían los avezados ajedrecistas de la congregación judicial. Un gorrión recogía nerviosamente miguitas del pavimento. ¿Eso era lo único que podía esperar de la vida? La mujer de cabello rojizo supo que, efectivamente, así había de ser. Después de todo, no era ella más que una insignificante pieza en un juego cuyas reglas no acertaría a comprender jamás. Fin del primer libro. Segundo libro. Cristales de la memoria. Primera parte. Lo eterno, lo efímero. 1. Al salir del GMM, Lelia sintió un inmenso alivio. La mañana se encontraba en todo su esplendor. Transparencia fría que purifica con su hálito, llevando su aire liviano y helado. Frío que despeja las pesadillas ardientes de la realidad, mostrando su cristal, espantando alimañas. Esos pensamientos que nos habitan como parásitos y beben de nuestros más oscuros recuerdos, destruyendo la fina tela de la memoria en ideas que mutan hacia sus lodazales. ¿Cómo podía haberlo olvidado? Pronto sería el cumpleaños de Karen. Las tribulaciones de aquellos últimos meses le habían hecho perder la noción de los tiempos, la inocencia del transcurrir. La estatua real de lo que existe se perdía en lo innecesario. Descansar. ¿Para qué? Karen se mostraba animada. Además, temía volver a la posada. ¿Con qué habría de encontrarse? Su percepción de la realidad estaba en juego en aquellas mudables formas que adquirían las cosas últimamente. Años después, algo le diría que su error era producto de algo más que un simple juego de espejos de su memoria, que sus visiones resultaban menos absurdas de lo que al sentido común se manifestaban. Caminó por la avenida Santa Fe hasta el Alto Palermo Shopping, presto para las vacaciones de invierno. Lilia contempló la fastuosa escenografía, una especie de palacete de carnaval. En la entrada había toda clase de aparatosos hombres muñecos que entregaban regalitos y papeles de promociones. El siniestro payaso de McDonald's, de amarillo y rojo, se inclinó respetuosamente para cederle un globo a Karen, que Lilia tomó sin ganas, pero que a la pequeña le pareció soberbio, según la concentración fascinada con que lo miraba flotar, tironeando del hilo que Lelia había atado suavemente a su muñeca para que no se volara. ¡Ata e pum! Lelia sonrió tristemente. ¿Te gusta? Es como un pajarito, un espíritu del vuelo, agregó para sí, recordando la fragilidad de aquella criatura de la Maurice, la fatalidad sobre la transparencia. Sintió en un vértigo. Ah, sí, pensó. Algún día llevaría a Karen a ver el globo rojo.
Entonces le hablaría de muchas cosas: el sentido de la libertad, la crueldad de los hombres, la soledad del que lleva en su corazón una naturaleza demasiado compleja. Tenían claro que aquellos que la oyeran decirle semejantes cosas a la niña la tomarían por loca. Bien se cuidaba de susurrar sus diálogos con Karen. La beba, sin embargo, le sonrió con toda naturalidad. «Sí, mamá. ¡Pum! Karen. Paito atá», señaló el globo. «Paito vela». «Sí, vuela», dijo Lelia. Entraron finalmente al afectado palacio. El sordo bullicio mareaba a Lelia. Todo parecía de nuevo flotar como si el mundo se deslizara por una cinta automática y ondulante. Las vidrieras atestadas, gigantes valquirias se mecían al compás de Caro Cuore. Adolescentes despatarradas se desperezaban gatunamente sobre la modernizada vidriera de 47 Street. Otras muchas imágenes iban y venían haciendo de cada lugar una especie de santuario, donde se vendía el becerro de oro a precios módicos para los bolsillos de aquellos que ostentaban sus tarjetas Gold. Delante de todo estaba el carrusel, como venido de otro tiempo, a pesar de algunos deslices pop, pensó Lelia, como una sombra de la reliquia de la eterna niñez. Era la primera cosa que se aparecía en el corrompido templo. Qué atracción ancestral debía tener que, aun en medio de aquella tortuosa maquinaria de hacer dinero, él estaba imperturbable en la entrada del templo, dispuesto a dar la vuelta al mundo, como siempre, con o sin sortija, pero tan dulce en sus caballitos, sus viejas carrozas, sus patos gigantes. Lelia sacó boleto y subió a Karen a un caballito rosado. La beba se aferraba al palo, riendo a carcajadas. Lelia la sostenía tratando de participar, aunque fuera desde algún intersticio de su conciencia, de su alegría infantil. Como cristales de una copa quebrada, relampaguea en cada minúsculo resto una imagen de aquellas que se pincelan desde lo más inexpresable de la conciencia. Pinturas que, abigarradas, golpean el pecho sin saber por qué. Surgen de pronto, en cualquier momento del día, y el paisaje cotidiano se tiñe de su sangre, como al cuerpo de agua de Pilato los reflejos de grana tiñen la tarde. Así surgían los súbitos recuerdos que asaltaban a la mujer confinada en su casa de San Telmo, atosigada de expedientes, inclinada sobre su acto, siempre en el límite como quien se empecina en prolongar una tortura cuyo fin cree conocer pero que en el fondo trasciende su conciencia. De este modo, como esparcidas, las ínfimas criaturas de su recuerdo volvían a darse vida en aquella memoria involuntaria que es la que sucede cuando el sufrimiento ha superado las barreras de todas nuestras defensas racionales. Lelia no asistió aquella tarde al grupo de mujeres. En su interior se debatían dos estados aparentemente opuestos, la furia y el miedo, como si su alma fuese presa de una guerra donde sus antagonistas y sus defensores, sin quererlo, la empujaban hacia un mismo destino. Al fin de cuentas, una y otro se alimentaban recíprocamente. El rito sagrado del tobogán que, aunque de estridente acrílico, no dejaba por esto de renunciar a su esencia, al igual que el gigantesco tarro de pochoclo y un tímido cono de vainilla con el que había decidido solidarizarse con la glotonería de Karen. Ahora, en aquel ambiente de despojado modernismo, frío e impersonal, pero al menos fuera del bullicio, acomodada en una confortable silla acolchada y con Karen durmiendo apaciblemente en el cochecito, tapada con su mantita rosada, Lelia pudo relajarse y despejar sus pensamientos. Había entrevisto muchos puntos y no era menester que tuviera que ir, pensó.
¿Acaso le habían dado derecho a réplica? De ningún modo. La licenciada solo había planteado las cosas de manera engañosa. Sí, ¿por qué no decirlo? Extorsión, eso era. Se repitió para convencerse de su razón en el caso. Así era, pues. Tanto te doy, tanto te sometes. Mucho tiempo hacía que llevaba el estigma de aquel gesto. Bajar la cabeza, callar y callar al infinito, en tanto el discurso del otro crecía por influjo de su debilidad. No, estaba decidido. No importaba cuál habría de ser el precio que debiera pagar. No más extorsiones, dijo con esa firmeza que de vez en cuando hace de nuestro pensamiento una rotunda verdad que pone en jaque todo aquel artificio montado por siglos. Y somos un punto de verdad, un instante de intransigencia en una historia de servilismo. En efecto, aunque a veces su timidez le diera un cierto aire de puerilidad, en particular ante aquellos que viven del oxígeno de los seres más frágiles, Lelia era demasiado inteligente como para creer las patrañas de la licenciada Zanacetti, y sin embargo, como toda huérfana, sus razones más elaboradas perdían consistencia ante el imperio de los mandatos de la realidad. ¿Terapia ella? ¿Por qué motivo? ¿De qué violencia la protegían si no podía tomarse un mínimo tiempo para pensar cuáles eran sus verdaderas necesidades? Aquel triángulo al sur del mundo estaba minado por el resentimiento. Sombra de la historia, eternos idólatras de todo lo que llevase un sello exótico, habían hecho su pequeña ofensiva vernácula en el desprecio común, viviendo de los pesares del prójimo, inflándose como pavos reales ante sus propios vecinos. Así, el goce del caído henchía de esperanzas el corazón del desafortunado, en tanto podía elevarse unos centímetros de su estatura. Y ante tanta pavura de caer en la desgracia, el prójimo era una amenaza o una exquisita fuente de posibilidades para emerger, succionando sus bondades como las luces de neón ante los antiguos faroles de gas. De tal naturaleza crecía la gran comunidad de aquel fin de siglo. La licenciada Zanacetti era para Lelia un perfecto ejemplo de aquel espíritu de vampirismo del que adolece toda sociedad cuando la seguridad está puesta más en la derrota de sus semejantes que en el triunfo legítimo de las causas que enarbola. De tal modo que la mañana siguiente, cuando volvió al GMM, la mujer ni siquiera se molestó en aparecer. Según supo por Claudita, la carta documento había llegado y esa misma mañana había recibido una llamada de la tía Dora que la instaba a regresar al hogar previa reunión en su casa. Aquello fue un golpe bajo para Lelia, que estaba aprestándose a festejar el cumpleaños de Karen, lejos de aquellos extraños que minuto a minuto adquirían la irrelevancia de un mal sueño, en tanto otra realidad se presentaba ante ella. Efectivamente, hacia el anochecer, Lelia volvió a la posada. 2. Apenas tocó los goznes, la voz ronca del posadero la instó a entrar. Ni bien abrió la puerta ya estaba la anciana a su lado. Era evidente que ya no era una desconocida. Sintió una inmediata suavidad, como si algo semejante a un ala rozara su pecho. Karen exclamó: «¡Atá, vela!» y alzó los brazos hacia la anciana, quien la recibió sin poder disimular cierto grado de emoción. «Vela, vela», repetía Karen, y acariciaba su rostro apergaminado, como quien roza los pétalos de una flor de exótica superficie. «Atá, atá, vela». El quinqué estaba prendido, y todo parecía igual a la noche anterior. La anciana condujo a Upa, a Beba, tras los sillones que estaban junto al hogar. Lelia sonría fascinada de la reacción de su hija.
Parece que no le caigo del todo mal, se disculpó la anciana cuando quiso depositarla sobre la alfombra, y Karen, insistente, volvió a treparse a su falda. Parece que no, sonrió Lelia complacida. Disfrutaba al ver a Karen tan afectuosa y por otra parte sentía un gran alivio. Una vaga sensación de familia le daba aquella escena, un aire enternecedor y al mismo tiempo un dejo melancólico. Karen jamás podría saber nada acerca de su original abuela. Al igual que ella, no tendría más que algunos recuerdos que el dolor había deteriorado y un retrato de repostería que vaya a saber ahora dónde había quedado después de la venta de la casa. Sentía tal ansiedad de poseer una familia. Tanto envidiaba aquellas luces que se encendían en las casas cuando el sol se ponía, y en el amarillo cálido de las ventanas imaginaba los ritos cotidianos, los abrazos, el olor a comida, el ruido de la vajilla. Aquellos inigualables sonidos que nos depara la infancia, en una sinfonía donde la eternidad y lo cotidiano son una misma cosa. Contempló la posada con detenimiento. Era un lugar verdaderamente extraño, como instalado en un territorio intermedio entre la realidad y el sueño. La alfombra marrón, los antiguos sillones que ahora relucían nuevamente con la elegancia y el lustre principesco de los muebles barrocos. Arriba de la chimenea había un estante donde fulguraba un candelabro de plata. Aquel objeto le era familiar. Sus formas, sus dedos delgados que culminaban en temblorosas llamas, el pie con signos como antiguas letras repujadas que daban delicadeza y misterio al raro objeto. Lo había visto en algún lugar. Estaba segura. Su memoria, demasiado cargada de dolores cotidianos, no podía contener los detalles de tantos recuerdos que ahora parecían alternarse en su conciencia nublada por la angustia de los días pasados y los días venideros. Lo más notable, pensó Lelia, es que aquellos signos también le eran familiares. ¿Cómo podía ser? Ella, que nunca había accedido a ninguna lengua antigua excepto a un precario griego en apuntes mal fotocopiados de la facultad, solo algunos chapuceos de latín y nada más. No tiene recuerdo de haber estado nunca en contacto con ninguna cultura antigua. Por lo general, los libros de manual le generaban tedio y no prestaba atención a aquellos inoperantes signos del pasado. ¿Qué la atraía entonces? Muy lejos de las teorías de moda, las parodias kármicas, las terapias de vidas pasadas, etc. Lelia no tenía sustento teórico para aquel fuego interior y familiar que se encendía al observar los signos del candelabro. Quedó en suspenso. Por su parte, Karen y la anciana habían establecido un rico diálogo. La beba hacía preguntas en su jerigonzo y la anciana le susurraba respuestas que se parecían más a pequeños aforismos de difícil comprensión que a frases de uso común. Lelia notó que el techo se abovedaba hacia arriba. En la penumbra parecían nacer fulgores ambiguos como nubes de vaga lumbre. Aquello le trajo reminiscencia de sus tardes en el río, cuando dibujaba en las nubes los cielos de su interior. Así también, la vieja Ramona, pensó, había encontrado en aquella pantalla de firmamento un consuelo a su soledad, cuando, tirada en la huerta, le contaba a Irupé historias que intentaba revivir dentro de sí. Como nubes de lumbre surcaban el cielo de la pequeña bóveda los fulgores de las luces de la posada. Qué inexplorada nostalgia hacía de la humanidad una constante interrogación hacia lo alto. ¿Era Dios o el infinito espacio donde la línea acaba y principia el refugio? Pensó al mirar la bóveda azul aquella noche, como una suave y titilante inmensidad que alivia con su grandeza la intensidad del sufrimiento acorralado. La historia individual, aun la más miserable, se desprende de sí misma esparciendo sus heridas que en el espacio inabarcable transmutan en mínima polvareda. Alivio de diluirse al fin en el universo.
No existen parámetros, ni mayores ni menores penurias, ni muertes, ni vidas en el paréntesis perverso que la humanidad ha puesto como prisión para el ajetreo de su historia. Así se sucedía aquel humilde cielo de lumbres ambiguas. El conserje parecía de buen humor, una expresión satisfecha que nada tenía que ver con el gesto huraño que ostentara el día anterior. Estaba al lado del quinqué, y sus rasgos, algo burdos, se ennoblecían con la calidez de la lámpara. Karen finalmente bajó de la falda de la anciana y se dispuso a investigar los flecos de la alfombra. Aquel sitio, sin duda, era un calco de sus más ansiados deseos de refugio. Y allí estaba, tal cual podía haberlo soñado en cualquier noche de locura y fiebre. Esa línea inespecífica entre lo onírico y lo real. Nuevamente la desconfianza se apoderó de ella. Sintió que se le oprimía pecho. Todo parecía ser más cruel en tanto más piadoso se mostraba. Cuanto mayor era la dulzura de la anciana, cuanto más confortable el sitio, más teatral se le antojaba. Una tonalidad falsa, un nuevo juego de poder que escapaba a su entendimiento. Tal vez extravagancias de la licenciada Zanacetti, terapias alternativas, conejillos de indias con quienes experimentaba a su placer, montando falsas escenografías que devolvieran las esperanzas a las mujeres maltratadas, entre comillas, claro, y probar así su pobre sentido de la realidad. Quizás, y ¿por qué no imaginarlo?, fuese un plan instrumentado por los propios y supuestos familiares de los maltratados, para probar el nivel de irrealidad que tenían sus fantasías respecto a probables golpes, abusos y otras sandeces que estas mujeres solían proferir a voz en cuello como hienas histéricas. La anciana tenía ahora un gesto melancólico, casi podía decirse resignado, como si pudiera leer su pensamiento. Quizás imaginara inevitable que su joven huésped se mostrara así. Creo que es muy tarde, dijo. ¿Tal vez quieras descansar? Sí. Fue un día largo, respondió Lelia secamente. Subieron por las escaleras hacia el pasillo iluminado por candelabros. Buena escenografía, sonrió Lelia para sus adentros, sintiendo que la pena la invadía. La anciana no dijo palabra. Le entregó las llaves y se retiró. Lelia acomodó a Karen en su cuna y se dejó caer en la cama. Se sentía francamente agotada de sus pensamientos. Notó que la habitación lucía especialmente cálida aquella noche. Había cortinas púrpuras que contrastaban de forma impecable con la madera oscura de los muebles antiguos. Su cama estaba cubierta con sábanas blancas de exquisito encaje, al igual que la cuna de Karen, y una lámpara de aceite sobre la mesita de luz alumbraba con intensa suavidad el dormitorio. Se sintió culpable de sus figuraciones. Nada le habían hecho, por el contrario. Era aquella ansiedad de hogar que parecía estar ahora a punto de saciar, como si en el medio del desierto apareciera de la nada una fuente de aguas cristalinas. Y sin embargo, el terror de una nueva desilusión la torturaba aún más que la ausencia de toda esperanza. En realidad, se había acostumbrado a vivir sin esperanzas. Sus deseos estaban resguardados en un misterioso punto, como los recuerdos de su madre. Allí nadie debía entrar. Era una tumba sagrada a la que sólo accedía cuando se dejaba caer en aquellos mórbidos estados que le susurraban la muerte desde el fondo de un lago. Muerte corporizada en dos brazos que se asoman en la oscuridad completa de la noche sobre las aguas. Se quedó mirando fijamente la llama. Sentía hondo deseo de llorar, pero no podía. El temblor de la llamita enternecía su corazón por algún motivo que no acertaba a entender. El sueño fue envolviéndola suavemente. Los pensamientos ahora eran solo imágenes entrecortadas, frases sueltas que se repetían, alguna idea inespecífica de rostros o restos de algún paisaje. La conciencia se fue calmando.
y finalmente se durmió. No había pasado demasiado tiempo cuando algo la despertó súbitamente. Al menos eso creyó Lelia. Eran ruidos en el pasillo. Todo acontecía de un modo lejano, como si en vez de las cosas, sus ecos y sus sombras hubieran tomado su lugar. La bruma del sueño cubría la habitación. Un extraño resplandor se filtraba por las endijas de la puerta. Se levantó lentamente. Su cabeza se hundía en un pozo sin fin, mientras ella sabía que aun soñando no soñaba, y su cuerpo seguía movido por una voluntad ajena, voluntad a la que se entregaba con una lasitud no exenta de goce. Sonámbulo, su cuerpo se levantaba a expensas de una caída a los abismos de su inconsciencia. Resistía su cerebro oprimiéndole aún en los últimos intentos por retenerla. Pero ella, la soñada, ya estaba fuera, y Lelia se vio a sí misma dormida con el rostro levemente contraído, yaciendo boca arriba con los brazos cruzados sobre el pecho y el cabello desparramado sobre la almohada blanca. La imagen era familiar. Ella era la otra, la amada que había decidido conservar en la caja de cristal. Allí estaba su madre, o eran ambas la misma, en réplica del espejo onírico. ¿Quién está vivo? ¿Quién está muerto en esta subjetiva parodia en que hemos convertido el azar de la naturaleza humana? Sueño, vigilia. Acontecen los hechos. ¿De qué modo? ¿En qué punto sabemos cuál de ambos estados es más digno de representar nuestro espíritu? Abrió la puerta. Los candelabros relumbraban como pequeños soles incandescentes bajo una bruma semejante a la de sus sueños en la antesala del templo. Las puertas de los dormitorios estaban entornadas. Lelia intentó espiar en una de las habitaciones, averiguar de qué estaban hechas esas misteriosas vidas que silenciosamente la acompañaban. Pero las puertas estaban rígidas. Una niebla aún más densa cubría el pequeño espacio que le permitía ver el escenario de aquellos mundos. Sus vecinos se empecinaban en escabullirse de su conocimiento. Sin embargo, las voces seguían. El murmullo ahora parecía venir de abajo. Lelia descendió las escaleras. Parecía que algo le impulsaba, una sensación de brisa, de mano invisible. No sentía el esfuerzo de sus pies sobre los escalones. Efectivamente, al llegar a la sala se quedó deslumbrada. Si podía llamarse de alguna manera aquella confusión entre la pasión, el temor y el éxtasis que le producía aquel cuadro inesperado. La bóveda del techo parecía haber adquirido altura, lanzándose hacia arriba como si hubiera sido atraída por las esferas celestes. Esto último pasó fugazmente por su pensamiento. En verdad, no estaba claro si era ella la que pensaba o los ecos que sonaban sin cesar. Las voces intercaladas de los huéspedes que se mezclaban en una maraña de pensamientos que se atropellaban unos con otros. Sobre los sillones frente al hogar estaban los contempladores. La anciana, desde un rincón oscuro, tejía una tela de araña que echaba destellos de luz, como si toda ella estuviera iluminada. Y sin embargo, el lugar era sobrio y hasta podría decirse rústico. Tejía la anciana de los ojos claros, amacándose sobre una antigua mecedora de madera y esterilla, mientras cantaba en aquel indescifrable idioma canciones que por su sosegada sonrisa parecían complacerla en grado sumo. El conserje les daba la bienvenida a los huéspedes y los convidaba con una copita de licor. Ellos se la tomaban con obediencia y luego se dispersaban por la sala. Había una muchacha harapienta que constantemente cantaba canciones de cuna, acunando una bolsa de pañales. Caían lágrimas por su rostro ahindiado, miraba hacia la bóveda y rezaba. Un hombre de rasgos eslavos, vestido de saco y corbata, hablaba con una mujer unos cuantos años mayor que él, pero que parecía ser su hermana gemela. Luego callaba, miraba hacia la bóveda y rezaba en algo semejante al hebreo.
Lelia reconoció en aquella escena la copia de su diálogo con el empresario polaco en la casa de la tía Dora. ¿Quiénes eran estos individuos? Todos se movían con excesiva parsimonia. Notó que su movimiento se desarrollaba de igual manera más allá de su voluntad, como si el ambiente la obligara a ejecutar una especie de ritual del momento, una extraña filmación donde nadie era el camarógrafo, o tal vez sí. Y Lelia también miró la bóveda y creyó ver selladas en fuego las letras del candelabro de plata que yacía junto al hogar. Se acercó hasta él. Había una silla dispuesta. Por primera vez miró el rostro de los contempladores. No podía dar crédito a lo que veía. Las pupilas casi una sombra difuminada en la nube blanquecina que cubría sus ojos ciegos. Uno de ellos tenía una copa en la mano. «Licor de huevo», le dijo sonriendo. Lelia se sobresaltó. El contemplador estalló en una carcajada familiar que la llenó de espanto. Lelia comenzó a sudar. Licor de huevo. Las niñas buenas no miran adentro de los arcones. El otro hombre tenía la voz más suave. No debería alterarse, señora. Los arrebatos de la pasión generan acciones torpes. Pero, ¿quiénes eran ellos?, se preguntó Lelia. Los contempladores ciegos. Escuchó dentro de sí, o alguien se lo dijo. Miró la bóveda y sintió escalofríos. Cómo habían cambiado los colores. Y ahora todo era lóbrego, reacciones torpes. Las palabras latían en su cabeza. Y el lago turbio y los brazos fangosos escondían una carcajada descomunal que secundaba la voz desfigurada de una mujer. La voz tenía el rostro de Taní, se arrastraba deforme y turbia entre su fangosa anatomía auditiva. ¿Dónde está mi madre? Mi caja de cristal. Miró con un gesto de súplica a la anciana. Esta tenía la cabeza gacha sobre su labor, como si se deslizara por una cinta que iba a contramano de sus deseos de avanzar, y con mucho esfuerzo llegó hasta el lugar donde la mujer, concentrada en su labor, no levantaba la cabeza. Quería preguntarle qué era aquello, qué clase de posada era, o si estaba en el infierno. La anciana no respondió. Canturreaba con voz cascada canciones de cuna que a Lelia se le tornaban tan ajenas como familiares, y allí residía lo inquietante. Le tocó el hombro. Recurría a su sabiduría y a su hospitalidad para que le explicara de qué se trataba aquel aquelarre. La anciana levantó lentamente la cabeza y Lelia quedó espantada. Su rostro se había transfigurado. Uno por uno, copiados en su cara, estaban los rasgos de la tía Dora. Lelia intentó correr. Sintió que una puerta se cerraba con estrépito y se despertó empapada en sudor. Corrió las cortinas de su habitación. Era de madrugada. Aquello le produjo aún más espanto. Era la misma hora en que había despertado aquella Lelia fantasma a su sueño. El cielo estaba melancólico en su ambigüedad, donde no era ni de día ni de noche, y un azul mortecino envolvía las cosas, dándoles un aire de irreal enajenación. Trató de calmarse, mirando su cuarto. Todo estaba en orden. Su hija dormía plácidamente en la cuna. Las cortinas pesadas combinaban maravillosamente con el ébano de los muebles. Aún la lámpara de aceite permanecía encendida. Por largo rato estuvo alerta por si volvía a escuchar voces en el pasillo, cosa que afortunadamente no ocurrió. Obviamente todo había sido una simple pesadilla, se dijo, aunque no estaba a esta altura demasiado segura de lo que su sentido común le dictara. De todos modos, el cansancio era superior y Lelia volvió a caer en un sueño profundo sin más imágenes. Así quedó hasta que el sol en el rostro la despertó. Se había olvidado de cerrar las cortinas. De todos modos, pensó,
Debía levantarse temprano para ir al GMM. Encontraría alguna forma lo más impersonal y respetuosa posible de disculparse por no haber asistido al grupo la noche anterior.